Son las 10:18 en 55 minutos. Tengo a Emil Chireno, como cada martes, lo recibo con placer y hoy vamos a hablar de la situación de Ucrania, o mejor dicho, de la invasión rusa en Ucrania, que creo que es la definición o la titulación correcta. Emil, hola, buenas noches. Buenas noches, querida, ¿cómo estás? Un placer estar contigo acá. El placer siempre es mío. Yo creo que el nombre con el que tú llames a esa guerra depende de cuál sea tu posición ideológica o cuál medio tú consumas. Porque si consumes un medio que es muy, digamos que crítico de Putin, le dicen la guerra de Putin. Así mismo. O de ¿no? Putler. Ajá, o de Putler. De Putler. Si tú oyes un medio que dice la operación especial militar en Ucrania, es obviamente ruso. RT, Sí. o quizás Sputnik. Sí. Y si tú oyes la guerra entre Rusia y Ucrania, quizás esos son la mayoría de los medios mainstream, BBC y tal, o la invasión rusa de Invasión rusa a Ucrania, dice el BBC. Yo sé que nosotros tenemos un pequeño grado de saturación, diría yo, mediática con este asunto, porque obviamente todos los días está en el periódico. Casi un mes. Casi un mes, los titulares, bueno, por lo menos de los medios internacionales, Muerto, diariamente. Muerto, bomba, bombardeo, muerto, ataque, violación de derechos, corredores humanitarios, falta de comida. Es un hilo de desgracia todo lo que se publica en Ucrania y ciertamente eso es lo que está pasando. Y videos de todo lo que tú acabas de decir, que esa yo creo que es la razón principal por la que la atención mediática es tan alta. Lo cierto es que luego de un mes es evidente que las predicciones de los expertos militares sobre la victoria rápida que tendría Rusia sobre Ucrania simplemente no fueron ciertas. Fíjense que la guerra se encuentra ahora en un estadio que algunos llaman, si se quiere, de tranque, porque el avance militar de Rusia no es realmente lo suficientemente rápido como para decirse que estamos cerca de una victoria, todo lo contrario. Y a un mes después, eso no, tal vez no era así que lo esperaba Rusia. En lo absoluto, todo lo contrario. De hecho, sorprende mucho la cantidad de militares muertos de ambos lados, pero específicamente del lado ruso, que se supone que tiene mejores condiciones materiales y un ejército que se supone que está mucho mejor equipado que el de Ucrania. Uno no puede creer en cifras ahora mismo, pero algunas fuentes que he leído tienen números tan divergentes de fallecidos en el ejército ruso que van desde los 7.000 hasta los 15.000. Pero si uno tira números, eso, por ejemplo, en el caso de Rusia, aunque sean 7.000, digamos, que el límite más bajito, eso es mucho más de todos los soldados americanos que murieron durante la guerra en Irak, en casi 20 años. Estados Unidos no perdió 3.500 soldados, Rusia ya va por 14.000. O sea, eso te habla a ti un poco de la diferencia que hay en la forma en que se planificó esta operación militar. Pero más que yo concentrarme en las debilidades de la estrategia militar de Rusia, en la fuerte resistencia que ha puesto Ucrania, de hecho, me sorprende que todavía el presidente ande sacando videos en las calles de Kiev y en su oficina. O sea, eso te dice a ti que por lo menos el espacio aéreo de Kiev, a pesar de que está siendo objeto de bombardeos, no está completamente dominado por Rusia. Eso me sorprende. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Que es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Cuál es el final de la película? ¿En qué momento empieza a cesar el bombardeo? ¿Cuál es el final? Porque ¿qué día va a cesar? No sé. Ahora, hay tres escenarios que yo veo que son posibles. Y uno es muy probable y otro es muy poco probable. Para mí el muy probable, lamentablemente, es el que esto se va a extender por muchos meses. Ay. No lo aguanta Ucrania. No lo aguanta Ucrania. Uno pensaría que Rusia y el pueblo tampoco, pero bueno, no sé, lo aguantarán. Lo que pasa es que Rusia, dentro de su territorio, no está siendo bombardeado. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Su economía sigue dependiendo de lo que depende. Su gente sale normalmente, los trabajos están, los supermercados están, los hospitales están. Ucrania no. Ucrania no. El nivel de destrucción que tiene Ucrania no aguanta muchos meses. Yo entiendo que no, pero también acuérdate que hay un factor que hace que esto se prolongue. Y me siento orgulloso de decirte esto, porque uno, cuando trata de analizar las cosas, en la mayoría de las ocasiones, como uno analiza con sesgos personales, uno no la pega. A mí uno que me dijo en Twitter, Emil es tan brillante, pero no pega una, me dijo uno el otro día en Twitter. Yo no estoy de acuerdo con él, yo creo que he pegado muchas. Pero hay una en la que sí he acertado, y es que la guerra de guerrillas, eso es en geopolítica, en geoestrategia, eso es una constante en todas las grandes operaciones militares. Cuando usted tiene una guerra de guerrillas, sea cual sea la razón, el costo para el ocupante o el invasor es mayor, pero el costo en vidas para el ocupado es mucho mayor. Claro. Entonces, esta intervención esta cuasi intervención en favor de Ucrania que están haciendo los europeos y los americanos, de darle armas, darle Javelin, los misiles estos antitanques, darle Stinger, los misiles antihelicópteros,
eso va a hacer que este tema se prolongue, porque Ucrania está recibiendo apoyo de municiones que necesita para poder continuar. De lo contrario, no habría podido resistir. Probablemente no. Probablemente se habría acabado no. Cualquier cosa. Entonces, eso le da base a la idea de que esto va a ser un conflicto que probablemente se prolongue por cierto tiempo, lo cual es malo para la economía mundial, es malo para las vidas que se están perdiendo, es malo para todo el mundo. Un segundo escenario es que se llegue a un acuerdo de paz y que de alguna forma u otra se logre un cese al fuego. Mi problema con ese segundo final de la película es que aquí lo que está en juego, en el caso de Putin, es todo su legado político, su esencia política, todo lo que él ha defendido como la agenda de Rusia desde que él comenzó, está en juego en Ucrania. O sea que retirarse, entre comillas, deshonrosamente o sin haber obtenido los objetivos que él le propuso a su pueblo, es un golpe muy fuerte para él y para ese etos que él ha construido del padre del nuevo cuasi imperio ruso, de ese expansionismo ruso. O sea que él se está jugando su carrera, en mi opinión. Sí. Y fíjate que la represión ha aumentado mucho en Rusia. La cantidad de presos, la cantidad de periodistas presos, a Navalny le metieron 9 años más hoy, encima de la otra condena que tenía. ¿Cómo hace quedar esto también en Rusia? Dice que Navalny ha sido condenado por supuesta estafa. Sí, se inventa. Sí. Pero la poca defensa que tiene Navalny ha demostrado que ni siquiera tiene préstamo, ni siquiera debe, no le debe a nadie. Entonces, además, tú sabes que a Navalny lo envenenaron, lo intentaron matar hace ya pocos meses, y toda esa situación lo ha convertido en una víctima de Putin, pero que antes no se hablaba de un régimen. Ya Putin se está empezando a ver como una persona autoritaria. Es indispensable que sea así. Porque si el país está en una crisis económica profunda, si el rublo se devalúa como se está devaluando en un 30-40%, si no hay condiciones económicas para que muchas personas se queden en Rusia, ¿qué tú crees que la gente va a pedir? Que se pare la guerra. Entonces, para tú poder reprimir ese sentimiento popular, tú tienes que usar la violencia. Por eso es que una revista muy popular y que yo leo mucho decía el otro día, que llegamos a la estalinización de Rusia. Mientras Stalin estuvo en las operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial y antes, sacrificando la vida de muchos soldados rusos, ¿qué hacía él domésticamente? Reprimir, porque a nadie le gusta la verdad es que a las madres que pierden a sus hijos no les gusta la guerra, que al comerciante que no vende pan no le gusta la guerra, que el ciudadano que no puede comprarse lo mismo que se compraba porque no hay dinero para importarlo, no le gusta la guerra le gusta a los políticos, la guerra al ciudadano de a pie que está pagando las consecuencias de una decisión que no tomó, no le gusta. Entonces Putin está enfrentando eso. Por eso yo creo que la salida diplomática de este problema es complicada, porque tiene que ser algo que le permita a él justificar el gran costo que él le ha impuesto a su sociedad, a su pueblo, a su ejército, y la gran cantidad de rusos que han muerto por esto. Y la imagen del país. Y la imagen del país y de su ejército, que de por sí está muy golpeada. Mientras tanto está rodando. Que está muy golpeada. Y el tercer escenario para mí es el de ciencia ficción y de la gente que tienen unos sesgos irrealistas con Putin. Y es diciendo a algunos que creen que quizá esta crisis sea tan grande que se force una salida de Putin del poder, como que va a dar un golpe. ¿Por qué es tan grande? Yo eso lo veo como poco probable, muy poco probable. Porque si allá lo que ha logrado hacer Vladimir Putin en Rusia es consolidar el poder que tiene. No, y su liderazgo. Es suprimir las voces que le adversan en su círculo más inmediato. Bueno, tenía dos. Uno apareció muerto y el otro está preso. Correcto. Entonces, yo no creo que ese tercer escenario sea muy factible. Entonces, el primero, que esto se prolongue por muchos meses. El peor para el mundo, para Ucrania, para Rusia. El segundo, un acuerdo de paz que lo veo difícil si Ucrania no cede de forma tal que le permita a Putin legitimarse frente a su pueblo. Y el tercero, que lo veo casi... Y eso no sería un acuerdo. Eso no es un acuerdo. Es una capitulación, esencialmente. Ahora, sí digo algo también. Los medios, Yulisa, tienen que ser menos tremendistas. La semana pasada, en uno de esos diálogos que se están dando entre los rusos y los ucranianos, esencialmente se dijo que casi se estaba al llegar a un acuerdo. Pero tú no viste eso en ningún titular O sea, lo que se reporta siempre es lo malo. La violencia, los muertos, todo lo... Pero lo dijo el presidente Zelensky. Dijo, hemos intentado entrar en un acuerdo y hemos estado al borde de un acuerdo, pero para que se dé ese acuerdo, Rusia exige que nosotros cumplamos todo lo que ellos quieren. Lo que nosotros queremos ni siquiera es una opción para Rusia. Sí, claro. La situación no es fácil. No hay un acuerdo total,
Pero me parece que también debería discutirse más seriamente la posibilidad de que busque una salida, se busque una salida, porque es que de nuevo, es cierto que Ucrania es que lo están bombardeando y no es Rusia, Yulisa, pero las condiciones económicas ahora mismo en Rusia están muy difíciles. O sea, en Rusia. Muy difíciles. Producto de la misma situación contra Ucrania. Obviamente. Y el mundo también, porque ese también es el tema. No, y ha afectado otras economías. Enormemente. Entonces, yo quiero concluir diciéndote que en política exterior uno siempre se inclina por analizar las cosas de la manera más fría y tratar de ver el interés nacional como la acción, lo que inspira la acción de los estados. Ahora, si hay algo que me ha quedado claro a mí, es que el cinismo y la realpolitik están de vuelta. ¿Por qué? Sí. Porque los ideales que se supone que Occidente está defendiendo y la narrativa con la que se ha vendido esto, de la autocracia versus la democracia, de la libertad versus el autoritarismo, esas narrativas así épicas que parece una película, no es cierta. Las utopías. La verdad no es cierta. Fíjate que no es cierta porque mira cómo Maduro de nuevo es relevante. Mira cómo los saudíes, después de decirle que iban a convertirlo en unos parias y que eran lo peor del mundo porque mataban periodistas, entonces ahora le están dando batería antimisiles. Porque fíjate que el petróleo es un buen negociador. Claro que es un buen negociador. Entonces, aunque tú tengas un objetivo moral muy alto, sí, tú tienes que tomar algunos atajos morales, digamos, sí, para tú poder lograrlo. Hay cosas que no se han Esa visto, es la lección de todo esto. No ha habido mucha elegancia en todo esto. No la ha habido. No. Y el cinismo, repito, Sí, está de vuelta en las relaciones internacionales. sí, así es. Gracias, Emil. Bueno, placer. Siempre es un placer hablar contigo. La semana que viene tenemos que ampliar un poco más sobre la situación de Rusia específicamente, porque la de Ucrania creo que todos la sabemos. Todos los días la vemos. Vamos a la pausa.